Mis queridos alumnos de Ayer, Hoy y Siempre, ¿cómo están? Les saluda una vez más su profesora licenciada Mabel Servín, halagada de poder compartir con ustedes una clase virtual más. La propuesta del día de hoy se denomina desigualdades o inecuaciones lineales. Para ello, para mejor comprensión, me gustaría que me acompañen a analizar lo que ya tengo plasmado aquí en la pizarra. Vamos a estar analizando las desigualdades o inecuaciones lineales, pero antes es importante manejar ciertos teoremas que vamos a aplicar en el momento del desarrollo de los ejercicios. Primero que todo es importante conocer el concepto de inecuación. ¿Qué es una inecuación? Si yo tengo una operación como esta, por ejemplo, aquí yo tengo una igualdad en donde me dice 5 más 2 es igual a 7. Cuando ocurre lo contrario, cuando no hay una igualdad, hablamos de una desigualdad o inecuación, como por ejemplo 7 mayor que 4. Este símbolo que ustedes seguramente ya lo reconocen, se llama mayor que, puede haber también un símbolo de menor que. Entonces aquí tenemos 7 mayor que 4. A esto lo denominamos desigualdad o inecuación, porque no tenemos una igualdad. También puede darse el caso que tenga una inecuación como menos 3, que va a ser menor a 0, por ejemplo. Aquí tengo también una desigualdad, porque evidentemente no hay una igualdad. Entonces vamos a estar analizando los teoremas que vamos a estar aplicando en los ejercicios. La resolución de las inecuaciones lineales se asimilan bastante a la resolución de ecuaciones lineales, que seguramente ya lo estuvimos desarrollando en grados anteriores o cursos anteriores. Pero dentro de la desigualdad hay ciertas características particulares. Entonces eso mismo es lo que vamos a estar analizando a través de los teoremas. ¿Qué son los teoremas en primer lugar? Los teoremas son enunciados que en su momento tuvieron su demostración para que nosotros podamos aplicarlo luego en algunos ejercicios. Entonces tendríamos lo que se llama hipótesis y luego de la hipótesis una demostración formal que lo hicieron ciertos matemáticos. Nuestro propósito ya no es llegar a la demostración, sino más bien a la aplicación de esos teoremas. Entonces los teoremas son enunciados que nosotros podemos utilizarlos en la resolución de ciertos ejercicios. Entonces nuestro primer teorema nos dice que si nosotros sumamos o restamos una misma cantidad a los miembros de una desigualdad, la desigualdad no cambia de sentido. ¿Qué significa eso? Aquí, por ejemplo, yo tengo una operación que me dice 5 más 2 es mayor que 3. Vamos a ver si eso se cumple. 5 más 2. ¿Cuánto es 5 más 2? 5 más 2 es 7. Aquí me dice 7 mayor que 3. Estoy partiendo de algo verdadero. Si yo le sumo un mismo número a ambos miembros de la desigualdad, los miembros de la desigualdad son todo lo que viene antes y todo lo que viene después. Todo lo que viene antes, primer miembro, todo lo que viene después, segundo miembro. Si yo le sumo a ambos miembros una misma cantidad, vamos a suponer le voy a sumar un 4 antes de la desigualdad y después de la desigualdad. Y vamos a ver qué ocurre. Tenemos acá 5 más 2, 7. 7 más 4, 11. Mayor que, vuelvo a bajar mi símbolo, 3 más 4, que es 7. Y aquí tengo 11 mayor que 7. ¿Es cierto que 11 es mayor que 7? Sí, es cierto. O sea, el sentido de mi desigualdad no cambia. Entonces, eso dice el primer teorema, que si yo sumo o resto un mismo valor a ambos miembros de una desigualdad, la desigualdad no cambia de sentido. Sentido significa de mayor que pasar a menor que o viceversa. Entonces aquí, restando un mismo valor, vamos a suponer, le resto aquí un mismo valor a ambos miembros. Yo aquí parto de 5 más 2 mayor que 3, el mismo que tenía aquí originalmente, que era cierto, 7 mayor que 3. Entonces aquí yo tengo 5 más 2, que es 7,
7 menos 1 que es 6 mayor que 3 menos 1 que es 2. ¿Es cierto que 6 es mayor que 2? Sí, es cierto. Entonces nuestra desigualdad no cambia de sentido al sumar y restar. El segundo teorema nos dice que si nosotros multiplicamos o dividimos una desigualdad por un valor positivo, el sentido de mi desigualdad no cambia, siempre y cuando sea positivo. Por ejemplo, aquí dice 24 mayor que 6. ¿Es cierto que 24 es mayor que 6? Este es el símbolo mayor que. Vamos a decir que es como un pescadito. Si se abre hacia la izquierda es mayor que, si se abre hacia la derecha es menor que, pero siempre debe mirar hacia donde está el mayor. Eso siempre. Yo tengo que 24 es mayor que 6. Es un enunciado verdadero, es cierto. Si yo divido, por ejemplo, ambos miembros de mi desigualdad por un mismo valor positivo, ¿qué ocurre? 24 dividido 2 es 12. Mayor que 6 dividido 2, que es 3. ¿Qué resultado obtuve aquí? 12 mayor que 3. ¿Es cierto que 12 es mayor que 3? Sí, es cierto. Entonces tampoco cambia el sentido de mi desigualdad cuando yo divido por un valor positivo. Si yo multiplico una desigualdad por un valor positivo, el sentido tampoco va a cambiar. Por ejemplo, aquí yo parto de menos 2 menor que 1. ¿Es cierto que menos 2 es menor que 1? Es cierto, porque todo número negativo es menor a un número positivo. Entonces, si yo multiplico, por ejemplo, esto por 2, ambos miembros por 2, ¿qué pasa? Tengo 2 por 2, 4, menos por más, menos. Menor que 1 por 2, que es 2. ¿Qué obtuve aquí? Menos 4 menor que 2. ¿Es cierto que menos 4 es menor que 2? Sí, es cierto, porque todo número negativo es menor a un número positivo. Pero, ¿qué pasa según el tercer teorema con nuestras desigualdades? Si yo multiplico o divido una desigualdad, que también se llama inecuación, por un mismo valor negativo, si el número es negativo, el sentido de mi desigualdad cambia. Por ejemplo, aquí tengo 24 mayor que 6. ¿Es cierto que 24 es mayor que 6? Sí, es cierto. Si yo divido ambos miembros por un mismo valor negativo, estoy dividiendo por un valor negativo, ¿qué pasa? 24 dividido 3 queda 8, más dividido menos queda menos. 6 dividido 3 queda 2, más dividido menos queda menos. ¿Qué pasa con el sentido de mi desigualdad? Tiene que cambiar. ¿Por qué tiene que cambiar? Porque el menos 8 es menor que el menos 2. En el conjunto de los números negativos ocurre al revés que los números positivos. Sabemos que el 8 es mayor que el 2 en positivo. Pero si es negativo, el 8 es menor a menos 2. Entonces, si yo divido ambos miembros de mi desigualdad por un número negativo, el sentido cambia. Lo mismo pasa en la multiplicación. Aquí yo tengo menos 2, menor que 1. Es cierto que menos 2 es menor que 1 porque todo número negativo es menor que un número positivo. Si yo multiplico esto, ambos miembros, por un número negativo, ¿qué va a pasar? 2 por 2, 4. Menos por menos se vuelve más. Del otro lado, 1 por 2, 2. Menos por más, menos. ¿Quién es mayor aquí? El 4, porque es positivo. ¿Y qué pasó con el sentido de nuestra desigualdad? Cambió de sentido, porque multipliqué ambos miembros por un número negativo. Si yo sumo o resto un mismo valor a ambos miembros de una desigualdad, el sentido no cambia. Si multiplico o divido por un mismo valor positivo, el sentido no cambia. Pero si yo multiplico o divido por un mismo valor negativo, el sentido cambia. Entonces, esos son los 3 teoremas que yo tengo que saber a la hora de aplicar para la resolución de inecuaciones lineales. Entonces, voy a copiar aquí más arriba los ejemplos de inecuaciones. Estas son inecuaciones o desigualdades. Se llama inecuación porque tenemos los símbolos mayor que, menor que, no hay una igualdad, pero sí tenemos incógnitas, perdón. En este caso tenemos X.
y nosotros queremos hallar el valor de la x. Entonces aquí el primer ejemplo dice que 4x más 5 es mayor que 2x más 9. Y por otro lado, tengo que x sobre 2 menos 1/3 es menor que 2x sobre 3 más 1/2. Entonces lo que voy a hacer es trabajar primero con el ejemplo número 1. Pero es muy similar a la resolución de ecuaciones lineales. ¿Qué vamos a hacer? Los términos que tengan x vamos a dejar antes de la desigualdad y los que no tengan x después de la desigualdad. Aquellos términos que cambian de miembro pasan haciendo la operación contraria. Si estaba después de la igualdad y necesito que esté antes de la desigualdad, tiene que pasar haciendo la operación contraria. ¿Quiénes son los términos que tienen x? 4x y 2x. Mi tarea aquí es hallar el valor de x. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Estos son los términos con x y tienen que estar antes de la desigualdad. Entonces, ¿qué voy a hacer? Este 4x estaba antes de mi desigualdad, así es que baja igual. Pero este 2x estaba después de mi símbolo mayor que. Entonces tiene que pasar aquí haciendo la operación contraria. Estaba sumando, pasa a restar. Entonces si yo sumo o resto un mismo valor, el sentido de mi desigualdad no cambia, decía el teorema. Así es que baja igual mi símbolo de mayor que. Ahora, del otro lado quedan los términos que no tienen x, que son 9 y 5. Este 9 estaba después de la desigualdad, baja igual. El que va a cambiar de lugar es el 5. El 5 que estaba sumando va a pasar a restar. Y efectuamos cada miembro por separado, lo que está antes y lo que está después. Entonces aquí tenemos 4x menos 2x, me quedaría 2x. Mayor que 9 menos 5, que va a ser 4. Entonces lo que yo necesito es despejar la x, dejarle sola a la x. ¿Qué le molesta a la x? Este 2. ¿Qué está haciendo? ¿Qué operación? Está multiplicando. Entonces el que está multiplicando pasa a dividir, pero ojo cuando están multiplicando o dividiendo por un valor, tienen que analizar si es positivo o negativo. Si el número es positivo, no pasa nada. Pero si el número es negativo, cambia de sentido nuestra desigualdad. Entonces aquí nos quedaría lo siguiente. Fíjense que este 2 es positivo. Como es positivo, no pasa nada. Quedaría así. X mayor que 4 y este 2 que estaba multiplicándole a la x va a pasar al otro lado a dividir. Entonces efectuamos lo que queda indicado y resulta que x es mayor que 4 dividido 2, que va a ser 2. El sentido de mi desigualdad no cambia porque el coeficiente de la x era positivo. En el caso que esto hubiera sido negativo, el símbolo, mejor dicho, tiene que cambiar de sentido. En lugar de ser mayor que, hubiese quedado como menor que, pero en este caso aquí ya llegué a mi resultado final, x mayor que 2. Ese es el resultado que yo estaba buscando. Aquí ya terminé mi ejemplo número 1, ejemplo número 2. ¿Qué vamos a hacer con el ejemplo número 2? Lo mismo que hicimos con el ejemplo número 1. Voy a juntar los términos que tengan x. ¿Quiénes tienen x aquí? X sobre 2, que estaba antes de mi desigualdad. Este 2x sobre 3 voy a traer aquí haciendo la operación contraria. Luego voy a colocar mi símbolo menor que, sumando o restando no pasa nada. Al multiplicar o dividir nada más tienen que atender. Este 1/2 que está después de la igualdad baja igual. Y este 1/3 tiene que pasar al otro lado haciendo la operación contraria. Estaba restando, va a pasar a sumar. Aquí no se asusten de repente por las cantidades. Son nada más números fraccionarios, pero se efectúa de la misma forma que con los números enteros. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a trabajar aquí con los coeficientes de mi x. ¿Qué coeficiente tiene la x? Aquí yo tengo x sobre 2, lo que significa que aquí hay un 1. O sea, ¿qué coeficiente tiene la x? 1/2. Y en mi calculadora voy a colocar 1/2. Y le voy a restar el coeficiente de esta x.
¿Qué coeficiente tiene esta x? 2 sobre 3. Entonces voy a colocar en mi calculadora 2 sobre 3 y el resultado aquí es menos 1 sobre 6 y vuelvo a colocar la misma letra que en este caso es x. El sentido de mi desigualdad, porque aquí yo estaba restando, sumando y restando no pasa nada. Del otro lado también efectúo 1/2 más 1/3 y el resultado aquí es 5 sobre 6. Lo que yo necesito es despejar el valor de x. ¿Qué pasa con la x? Aquí tiene un coeficiente que es fraccionario y es negativo. Entonces tienen que atender muchísimo ese aspecto. O de todas maneras lo que podemos hacer también es positivizar el coeficiente de la x porque este tiene que ser positivo. Si yo quiero positivizar el coeficiente de la x, lo que voy a hacer es multiplicar ambos miembros de mi desigualdad, por menos 1. Por menos 1. Eso significa que le voy a cambiar de signo a ambos miembros de mi desigualdad. Este que es negativo baja positivo, 1/6 x. Pero aquí, como estoy multiplicando por un número negativo, el sentido de mi desigualdad cambia. Este que era menor que va a pasar a ser mayor que. Solamente porque multipliqué por un número negativo. Y el 5/6 va a bajar también con signo menos porque va a ser más por menos, menos. Y como aquí ya positivicé el coeficiente de la x, ya no hay ningún problema. Ya son todos positivos. Entonces, ¿qué falta para resolver esta desigualdad? Falta despejar todavía el valor de la x. Entonces, ¿qué vamos a hacer? X es mayor que menos 5 sobre 6. Este 6 que está dividiendo aquí va a pasar a multiplicar. Este que estaba acá abajo pasa arriba del otro lado. Y este 1 que estaba multiplicando pasa a dividir. Y efectuamos lo que tenemos aquí. Entonces aquí como tenemos una multiplicación podemos simplificar el 6 con el 6 y vamos a colocar lo que sobra. X mayor que, arriba queda 1, arriba queda 5 y abajo queda 1, lo que significa 5 dividido 1 que va a ser 5 de vuelta y menos por más aquí va a quedar menos. Entonces de esta forma también ya llegamos al resultado final, x es mayor que menos 5. Lo que yo necesito siempre es despejar el valor de la x y recuerden que si multiplico por un número negativo o divido por un número negativo cambia el sentido de mi desigualdad. Eso es lo único que tienen que recordar siempre a la hora de resolver los planteamientos. Espero que hayan comprendido, que les sea útil para el desarrollo de sus actividades. Fuerza chicos y nos vemos en una próxima edición.